apártate en esta mañana y busca la presencia del gran Dios en tu vida. Que seas tú en este tiempo un adorador, un proclamador de la grandeza y la soberanía de este maravilloso Dios en tu vida y en los tuyos. Que estés en este tiempo bajo su atmósfera y bajo su cobertura. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, pues os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Repito eso. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, eh, Jesús ya está próximo a morir en la cruz. ¿Sabe? Él está hablando a sus discípulos, les está dando instrucciones para después de su muerte. Pero los discípulos realmente, como dice el texto, están muy entristecidos. ¿Y por qué? Porque realmente no comprenden muchas de las cosas que Jesús les dijo y tampoco comprenden muchas de las cosas que están pronto, próximas a suceder. Sí, dijo un autor que ellos estaban pensando en sus cosas personales. Ante la partida de Jesús, la tristeza viene porque ellos están pensando en sus cosas materiales. Es decir, sus sueños del reino de Jesús, donde ellos serían los grandes emires, donde ellos serían los grandes ministros, se está terminando. Esta tristeza es, en cierta forma, hemos fracasado. Sí, para muchos discípulos de Jesús, cuando Jesús les hablaba de la muerte, para ellos representaba eso un fracaso. No el fracaso del plan de Dios, no el fracaso de Jesús, sino el fracaso de los sueños naturales y materiales de cada uno de los seguidores de Cristo. Por eso yo insisto, cuando buscamos a Jesús de manera incorrecta y llegamos a Él con esas ideas incorrectas, con esas pretensiones erradas, desde luego que nos sentiremos fracasados, porque Él no quiere llenar nuestras expectativas materiales. Él está para llenar los vacíos, las expectativas espirituales y almáticas que cada uno de nosotros tiene. ¿Sabe? Tristeza había en el corazón de los seguidores de Jesús. Muchos de ellos habían abandonado todo. Como quien dice, apostaron todo. Óigalo bien, al mensaje del reino. Pero como lo seguían viendo temporal, allí reside la tristeza. Entonces luego de haberlo dejado todo, Jesús les dice que ya se tiene que ir. Y ellos entienden.
que esta partida de Jesús de alguna u otra manera trunca sus sueños, sus anhelos, sus deseos de poder, de autoridad, de gobierno natural, sus aspiraciones materiales. No comprenden, no entienden la dimensión. Entonces tendrían que volver a las redes. En el caso de Andrés y Pedro, de Juan y su hermano Jacobo, eh, tendría Natanael que volver al ocio, pretender que era el poeta, pretender al conquistar en las almas de sus coterráneos con sus poesías y vivir de eso. Tendría Mateo que volver a pedir el puesto que había dejado tirado de publicano, de recaudador de impuestos. Cada uno de ellos tendría que volver, como se dice vulgarmente, con el rabo entre las piernas, avergonzados a sus lugares de procedencia. Sí, sabe, a Jesús le afectó la tristeza que llenaba el corazón de sus discípulos. Todavía a Jesús le afecta la tristeza que llena el corazón de aquellos que decimos ser sus discípulos cuando llegamos a Él y vemos que nuestras expectativas naturales, materiales, no se realizan. A Jesús le gustaría más bien que dejáramos de lado eso y tratáramos de entender, de ver más allá de lo que el mundo nos está ofreciendo, de lo que el mundo nos permite percibir. Óigalo bien y veamos el valor y la dimensión, la esencia y el poder del reino de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, Él sigue siendo el Rey del universo. Por eso el Antiguo Testamento lo llama Adonai, Señor del universo, el Rey de todo cuanto existe. Y Jesús aclara a sus discípulos. Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ahí está lo duro de aceptar el mensaje y la palabra de Dios. Porque la verdad es que la mayoría de nosotros caminamos a tientas. No conocemos realmente lo que sucederá mañana. No hemos visto las escenas concretas, reales y verdaderas de lo que sucederá dentro de poco. Pero Dios sí sabe, sí conoce lo que va a suceder y sabe cuánto nos es beneficioso, provechoso o cuánto nos es perjudicial. Pero Jesús en este caso le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Sí, y yo tengo que recordarlo. Tenemos que abandonarnos en Dios. Independientemente de que no entendamos, de que no comprendamos las cosas, independientemente de que todo el panorama se nos haya hecho gris. Tenemos que refugiarnos en Él, óigalo bien, y aprender a depender de Él. Tienes que entender esto, porque la voluntad de Dios, siempre para contigo y para conmigo, es buena, agradable y perfecta. Y si Dios te dice no, es porque no te conviene. A veces nos entristecemos porque nos cierran una puerta. Porque para alguien no somos de su agrado. No se entristezca. Yo entiendo que humanamente es un sentimiento natural. Yo lo he experimentado. Pero tenemos que evolucionar en la dimensión espiritual. Tenemos que crecer almática y espiritualmente. Y en lugar de entristecernos, saber que detrás de todas estas cosas hay un Dios que está actuando. Hay un Dios que está permitiendo que algunas cosas sucedan.
para provecho nuestros, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas en absoluto, nos ayudan a bien. Óigalo bien. Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para enviarlos el consolador. Él lo había prometido, ya lo había dicho, consolador. Es el que abraza, el espíritu que brinda consuelo, pero también el espíritu que guía, el espíritu que fortalece, el espíritu que aconseja, el espíritu que orienta, que capacita. Sí, era necesario que Jesús se fuera para enviar el santo paráclito, el santo consolador, porque la verdad es que hasta aquí los discípulos no habían entendido muchas cosas. Aún Jesús resucitado, los discípulos no habían entendido muchas cosas. Ellos vienen a comprender y a entender toda la enseñanza de Jesús cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos en el día de Pentecostés. Yo no sé si entendió esto, pero muchas de las cosas que hay en las Sagradas Escrituras no las puedes entender si el Espíritu Santo no está en tu vida, si el Espíritu Santo no te instruye. Óyelo bien. Él es el que inspiró, el que sopló esta palabra. Y yo siempre lo enseño. Es el mayor intérprete. Bueno, cuando usted leía Cien años de soledad, muchos hicimos resúmenes literarios y tratamos de explicar algunas cosas de allí. Pero, ¿quién explicaría mejor la obra que su propio autor? Gabriel García Márquez para ese caso. Bueno, para este caso, el autor de las Sagradas Escrituras tiene nombre propio. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y Él es el mayor intérprete de su propia palabra, el que puede transmitirnos en esencia lo que quiso enseñar, lo que quiso orientar. Óyelo bien, lo que Él comunicó, lo que Él sopló. Bueno, mi amada. Dice Jesús que el Espíritu Santo en su venida tendrá una tarea muy particular: convencer al mundo de pecado. Sí, ¿sabe cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Resistirse a la enseñanza del Evangelio. Porque es el Espíritu quien nos guía a Jesús. Sin el Espíritu Santo es imposible caminar con Jesús. Por eso es muy sencillo hablar de Jesús de manera nominal y teórica, pero encarnarlo, vivirlo, imitarlo, es solo obra del Espíritu Santo operando en aquel que realmente ha conocido a Jesús. Sin el Espíritu Santo es imposible caminar con Jesús y resulta que Él es el que nos convence de pecado. ¿Y qué relación tiene Jesús con el pecado? Muy sencillo, la Biblia dice que nada pecó, pero también la Escritura dice que Jesús vino a morir por los pecadores. Y la Biblia misma dice en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos muestra la necesidad de reconciliarnos con el Padre a través de Jesús, de su Cordero. Pero para poder entender la obra de Jesús, para poder caminar con Jesús, tenemos que tener, sin lugar a dudas, ser guiados, llevados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo realmente quien me permite no solamente discernir lo bueno y lo malo, sino entender lo sucio, lo contaminado, lo mugriento, lo podrido que estoy. Óyalo bien, y la necesidad que tengo de limpiarme para poder realmente ser salvo.
De justicia dice Jesús, es parte de la obra del Espíritu Santo. Va a convencer al mundo de pecado, de justicia. Va a mostrarnos realmente por qué Jesús tuvo que ir al cielo y en qué lugar está. Y el Espíritu Santo nos va a permitir comprender la doctrina no solamente de la parucía, la doctrina de la escatología, la doctrina poderosa de la segunda venida de Jesús, que así como vino la primera vez del cielo, así como descendió una vez del cielo y volvió a subir, de la misma manera volverá, como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, dicho por los ángeles varones galileos, que hacéis mirando al cielo, este mismo Jesús que es tomado de vosotros, así mismo vendrá, como lo habéis visto. Óigalo bien, es el Espíritu Santo quien nos habla, nos instruye y nos guía hacia la obra justificadora de Cristo. Yo no sé si está entendiendo, pero también el Espíritu Santo es el que convence al mundo de que un día habrá un juicio final. Qué bueno que en esta mañana entiendas no solamente la obra de Jesús, sino la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en el verdadero creyente? Y cómo el Espíritu Santo está interesado, dispuesto a guiar nuestras vidas. Qué bueno que desarrolles esta intimidad y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Dios te bendiga grandemente.